le dieron a Macri un crédito 10 veces más de lo que tenían que darle. Le tienen que dar 4,5 millones de dólares. Y le dieron 45. Pequeño detalle. ¿Ya está en el aire, Daniel? Lo tenemos a Daniel. Sí, yo estoy acá en el teléfono. ¿Cómo anda, compañero Daniel de Santis? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo van los Pablo Oviedo, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? En la Resistencia, compañero, en la Resistencia, como un buen vasco porfiado. ¿Qué le pasa al vasco que...? En la Resistencia, digo, como buen vasco porfiado que soy. Ah, sí, bueno, acá hay un Tano porfiado también. Oviedo de Santis. Uy, una placita hermosa acá, me voy a sentar en una sombrita acá. Ah, bueno. Custodiada por 2 policías y un policía, así que vamos a estar tranquilos. Cuide los bolsillos con los poli al lado, Cuide los bolsillos con los poli al lado, digo. Sí. Yo me sentiría más seguro con el gordo de valor que al lado de 2 canas, pero bueno, son detalles. Bueno, acá hay una banda de chicos también. Vamos, me voy a poner más cerca. La pregunta, recién acabo de sacar al aire y estábamos polemizando acá fraternalmente con el compañero Jorge Cela y acaba de salir al aire recién Gustavo Robles del Partido Comunista de los Trabajadores. Y es la misma pregunta que te hago vos. ¿Qué opinión te merece el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué me merece? ¿Qué opinión? Bueno, yo creo que, como dijo nuestro columnista económico en el programa Todos los Fuegos, rendición incondicional. Y bueno, nosotros coincidimos con eso, que una rendición incondicional, que si hay una deuda de 44.500 millones de dólares, fraudulenta, ya se ha explicado infinidad de veces que es fraudulenta, contraído por el gobierno de Macri, que no se quiso investigar, aunque se sabe de que la deuda fue para ser fugada al exterior, no se compró un ladrillo, no se hizo una ruta, un hospital, nada, ni un ladrillo se compró, fue para fugarlo, lo ha reconocido el mismo Macri, y que este gobierno, que dice ser nacional y popular, paga una estafa monumental, porque primero, estuve viendo unas encuestas, la mayoría de la gente que opina sobre el tema de la deuda piensa que esta deuda la contrajo este gobierno, no que lo contrajo el gobierno de Macri. Es decir, que encima se cava la propia fosa este gobierno que bueno, como siempre, en toda rendición incondicional hay este tipo de claudicaciones. Acá el compañero Cela decía que no había otra manera que no era esta, sino arreglar o arreglar. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? No, es como que no hay otra manera, sí que hay otra manera. Y sí, la manera era arreglar, pagar la deuda. No, bueno, hay otra manera, es decir, investigar, establecer dólar por dólar dónde fue. Nosotros hicimos una propuesta, que tampoco es no pagar, que se pague con la plata que se la llevaron, que se busque, porque se sabe, porque el Banco Central sabe exactamente quién se llevó la plata al exterior. Mirá, vos haces una operación en el banco de $1.000 y te controlan, te piden hasta análisis de salida. No, sí, mirá, casualmente yo saqué un préstamo en el Banco Provincia, me compré una moto, hermanito, eso que soy un laburante. Y bueno, entonces me van a decir que no saben dónde están 44.500 millones de dólares. Sí saben dónde están. Lo que pasa es que es parte del juego. Pero lo que decíamos el otro día en una declaración. Lo que pasa que el gobierno está de acuerdo con el proyecto hegemónico de los grupos monopólicos, del imperialismo, hacer de la Argentina, o sea, el proyecto lo hemos llamado, o lo ha llamado gran parte de la militancia, un proyecto extractivista. ¿Por qué extractivista? Es decir, sacarle a la naturaleza más de lo que la naturaleza puede dar. Entonces, no importa, sembramos soja con transgénica, ponemos con glifosato, no importa, meterle queda igual. Ponemos los agrotóxicos, etcétera. Lo mismo con la minería, lo mismo con la explotación del gas y el petróleo del mar frente a Mar del Plata. O sea, son todas agresiones a la naturaleza. Yo no soy digamos, fundamentalista de la ecología, pero hay que preservar el planeta.
Entonces, el desarrollo industrial de un país, que es lo que tenemos que hacer, tiene que contemplar el mantenimiento de la naturaleza. Lo que pasa es que esto no quieren desarrollar industrialmente el país. Ese es el problema. Ni Macri, ni este gobierno. Pero para ir a lo que quería decir, este gobierno tiene el mismo programa, pero lo tiene en forma vergonzante, por un lado. Y por otro lado, a ver ¿cómo es eso? Los grupos monopólicos, el capital financiero internacional y nacional, no confían, no los quieren. Porque ellos es una concepción especulativa, parasitaria, no quieren producir, no quieren desarrollar la Argentina, quieren hacer de la Argentina una plataforma de negocios, no un país. ¿Qué es un país? Un país tiene una constitución, tiene los símbolos nacionales, el escudo, la bandera, el himno, y tiene una población, sobre todo una población, todo eso en función de la población, que la población viva bien. Eso es una nación, que nosotros somos una nación organizada como república, en la cual el pueblo tiene que tener trabajo y vivir bien. Bueno, a ellos no les interesa, a ellos les interesa tanto a un gobierno como otro, le interesa hacer de la Argentina una plataforma de negocios, que Argentina sea como un nombre de fantasía, plataforma de negocios argentina, no Argentina, República Argentina, Nación Argentina con su población. Entonces, estas medidas están en función de eso. Entonces, compañero Sena, yo le tengo que decir, compañero Sena, creo que está equivocado. Vuelva... El peronista, el compañero Sena, no, dio una opinión nomás, no es peronista el compañero. Dio una opinión nomás. Como una opinión, como un periodista. No. Que lea de nuevo el programa de Huerta Grande, el programa de La Falda, el programa de la CGT de los argentinos. Yo no soy peronista, pero soy trabajador, y son los programas que hemos levantado siempre. ¿Y cómo? ¿Nos hemos olvidado de eso? Ahora, dice, esos programas son antiguos. Claro, son antiguos porque hay que fortalecerlos más todavía, porque el grado de dependencia es mucho mayor, no que es menor. Exactamente. Aumentó la dependencia, aumentaron los pobres. Esta política de que no se podía hacer otra cosa, llevó a que la Argentina, en 1974-75, antes de que se intentara aplicar el Plan Rodrigo, que no pudieron porque los derrotamos, tenía 4,5% de pobres. Ahora tiene 45% de pobres. Exactamente. ¿Qué explicación puede dar el mejor economista? Milei, Esper, Cavallo, ¿cómo se llama? Guzmán, y todos los que andan dando vuelta por ahí. Pero, ¿qué explicación pueden dar para haber multiplicado en 40 y pico de años por 10 el número de pobres? Exactamente. Y bueno, lo mismo podemos decir de la desocupación. El número de desocupados también se ha multiplicado por 3 o 4, según cómo miramos la desocupación. Exactamente. Entonces, evidentemente, estos planes impuestos por el Fondo Monetario Internacional han llevado al retroceso descomunal, porque no hay que usar muchos adjetivos, pero no es un retroceso, bueno, retrocedimos un casillero, retrocedimos 25 casilleros. ¿Y cómo hacemos ahora? ¿Qué habría que hacer para salir de este quilombete? Antes de eso, yo quiero marcar dos cosas fundamentales. Una ya la dijimos, de este acuerdo. Una es haber aceptado la deuda. Primer... error. Derrota. Terrible. Rendición incondicional. Aceptar la deuda ilegítima. Segundo, es que dentro de los muchos condicionamientos, revisiones trimestrales, el control del aumento de salario y jubilaciones, control del déficit fiscal, dice que van a aumentar la recaudación de impuestos. ¿Y por qué no le cobran impuestos a los que se la llevaban para afuera? Le van a cobrar impuestos a los perejiles, y a los grandes los siguen dejando que no solo que no paguen impuestos, sino que se lleven la plata para afuera. Bueno, y una de las cláusulas que es de la más terrible, después de haber aceptado, es que el dólar oficial va a estar un 30% por debajo del blue, pero el dólar blue es la especulación pura.
Es decir, que los especuladores dicen que el dólar tiene que estar a 1.000 y el oficial, ¿cuánto? El 30% de 1.000 a 700 el dólar. Bueno, ¿por qué? Porque difieren los especuladores. Entonces el gobierno no puede hacer nada, porque ya acordó que va a aceptar esta imposición del fondo. Ninguna economía sana puede funcionar donde la especulación sea el eje de la economía. Entonces tenemos aceptación de la deuda y además, ¿qué significa esto? Además de que no puede funcionar la economía, que los que se llevaron los dólares al exterior, los 400.000 millones de dólares que están en el exterior, que se fugaron, pueden comprar los activos, es decir, las empresas y los recursos naturales, por la mitad de lo que valían hace 5 años. Es decir, se robaron la plata, se la llevaron afuera, y ahora pueden comprar las empresas y los recursos naturales, petróleo, gas, etcétera, por la mitad de su valor. Ganancia completa para las empresas, pérdida completa para el pueblo argentino. Bueno, ¿qué hay que hacer? Pablo. Sí, te escucho, dale. ¿Qué hay que hacer? Lo que venimos sosteniendo. Primero, como decíamos en ese escrito, es que la burguesía argentina, la clase capitalista, desde Rivadavia, pasando por Mitre, Roca, Videla, Menem, Macri, bueno, y este gobierno, pero para nombrar solamente a los, entre comillas, a los más peores, porque hay más malos, pero digámoslo, esos son los peores. No han querido desarrollar la Argentina, no han querido hacer un país desarrollado, un país industrial. Entonces, la primera tarea para hacer que todo el mundo tenga trabajo, que todo el mundo gane un salario, un buen salario, que todo el mundo tenga las prestaciones sociales, jubilación, vacaciones, etcétera, obra social, es que hay que crear millones de puestos de trabajo, y para eso se requiere el desarrollo de la industria. La industria de producción genera mucho más trabajo que los servicios y que el sector primario. La Argentina es un país basado en el sector primario y que se han desarrollado los servicios alrededor de ese sector primario. Hay una industrialización mediana que cada vez más chica, porque cada vez se va en detrimento de la producción dentro del país, la producción en Argentina, y se pone más el acento en este proyecto extractivista agropecuario exportador. Entonces, primer paso, lo que no hizo la burguesía argentina, lo tiene que hacer el pueblo trabajador. El pueblo argentino tiene que realizar la revolución industrial, que es la tarea número 1 para avanzar en el desarrollo. Para hacer la revolución industrial necesitamos recursos. ¿De dónde están los recursos? Primero, del superávit comercial. O sea, desde en lo que va de este siglo, la balanza comercial ha dado alrededor... ¿me están escuchando? Sí, te estoy escuchando. La balanza comercial ha dado un superávit de 200.000 millones de dólares. A lo largo del siglo. Del superávit comercial, del gasto suntuario de la clase capitalista. La clase capitalista argentina vive igual que la clase capitalista de Alemania, de Japón, de Estados Unidos. En un país pobre viven igual que los burgueses de los países ricos. ¿Por qué? Porque son parásitos, ganan mucho, se la gastan en gastos suntuarios y no invierten. No, la inversión productiva en la Argentina está abajo del 15%, cuando históricamente fue del 20%, que es muy poco. El 15% es menos que muy poco, es nada, apenas si mantiene el desgaste de la maquinaria, la amortización. Entonces lo que hay que hacer es multiplicar por 3 la inversión productiva, de pasar del 15 al 45%. China invierte entre el 40 y el 50, más o menos el 45%, y crece a tasa china. Es decir, promedio de 8% desde hace como 30, 40 años. Argentina invierte a tasas argentinas y crece a tasa argentina, nada.
Otro dato del 1975 ahora, el Producto Bruto de la Argentina creció menos del 10%, cuando es lo que crece China en un año. Entonces, bueno, estaba diciendo, ¿dónde sacar la plata? Del superávit comercial. Segundo lugar, del gasto suntuario de la burguesía. Hay que reducir a la mitad el gasto suntuario de la burguesía y ahí sale un 20% del Producto Bruto. O sea, el gasto suntuario de la burguesía ronda entre el 45 y el 50, entre el gasto suntuario de la burguesía y la fuga al exterior se va la mitad del Producto Bruto Interno. El 50% del Producto Bruto Interno se gasta en pachanga de la burguesía y en fuga al exterior de la burguesía. Bueno, todo eso hay que bajarlo a la mitad. Y ese 25% más el 15% que se invierte ahora, cuando llegamos al 40%. Y bueno, y haciendo las cosas bien, podemos aumentar con la balanza comercial al 45%. Esa es la base de un plan económico de desarrollo de la Argentina, pero tiene que haber quien lo impulse. ¿Y quién lo va a impulsar? Las organizaciones políticas donde los trabajadores, el pueblo trabajador argentino, los obreros, las obreras, la clase media trabajadora. El dentista mío me reclama siempre, digo, pequeña, no me diga, pequeña burguesía. Bueno, clase media trabajadora, ¿te parece bien? Sí, me dice. Bueno, la clase media trabajadora, el dentista me arregla los dientes, trabaja él, digamos, no explota otro. Es decir, todo el pueblo que trabaja tiene que ser el que dirija este proyecto de hacer de la Argentina, la revolución industrial argentina. Por eso recordaba el compañero que hay que volver a los planes históricos de la CGT, porque la base de los planes históricos de la CGT es esa, no es otra, no es que son antiguos. Antiguo es lo que dice la propaganda capitalista. Son antiguos porque a ellos no les conviene. Quieren mantenernos en el atraso y al progreso le dicen que es una cosa antigua. Bueno, Jorge, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, simplemente, a ver, es una cuestión que es fundamental. Un poquito más fuerte, por favor. Sí, lo que pasa es que nunca me acuerdo y hablo de cualquier lado y el micrófono es muy sensible. Si me alejo no me escucha nadie. No, el tema del desarrollo en la Argentina y de dónde saldrían los recursos. Vos sabés, Daniel, que es un tema viejo, se viene discutiendo hace mucho tiempo. Lo que estamos hablando de hoy por hoy, siempre dijimos lo mismo, hace años venimos diciendo, no es deuda externa, es deuda eterna, ¿sí? Y la tenemos como una espada de Damocles desde hace mucho tiempo. El tema está en que las organizaciones que diríamos más férreamente opositoras, tanto políticas como sindicales, a lo sumo llegan a tener un par de diputados en el Congreso. Entonces, vos podés gritar como el penado 14, pero el resultado va a ser efímero. Y no se logra, desde los sectores populares, articular una resistencia real, sino declamar. Con lo cual, seguimos como cuando vinimos de España. Eso es lo que se ve. Es decir, vos podrás gritar todo lo que quieras, y como vos no es una cuestión personal, todos los que están en esa postura, a ver, desde fuera de la estructura parlamentaria, muy difícil de influir. Podrás hacer movilizaciones, denuncias, pero después, cuando llegue el momento, los que van a votar el acuerdo, porque lo que se firmó ahora es una carta de intención, el acuerdo va a salir del Congreso, lo que van a discutir el Congreso y van a votar son los diputados y los senadores, nadie más. Esa es la diferencia brutal. Los sectores populares, incluso lo tenemos en una Constitución que nunca se acuerda nadie de reformarla. Se reforman un montón de cosas, pero esa frase no, que dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes.
ese es el eje que hay que empezar a cambiar. El pueblo puede deliberar y gobernar, pero si la Constitución te dice que no, ya ahí empezamos mal. Desde la base empezamos mal. Eso es lo que se me ocurre. Más allá de que es cierto, la deuda no la contrajo este gobierno, la contrajo Macri, pero la deuda externa anterior, la que estatizó Cavallo, por ejemplo, tampoco se investigó. La deuda externa no se investiga, por lo menos no en la Argentina. Ecuador sí lo hizo cuando estaba Correa como presidente, y prácticamente el 50% de la deuda dijeron es fraudulento, es ilegítimo y no la pagamos, y punto. Y Ecuador sigue viviendo. Hola Dani, ¿estás ahí? Sí, estoy escuchando. Mirá, sí, la deuda es eterna porque la deuda es un sistema por el cual uno paga los intereses, el país deudor paga los intereses y el capital de deuda siempre sigue creciendo, que es lo que va a pasar ahora. Claro. Crece el capital y pagamos los intereses, porque pateamos para 10 años, pero y dentro de 2 años y medio empezamos a pagar, pero durante esos 2 años y medio y los 2 años y medio que ya pasaron desde que Macri contrajo la deuda, estuvimos pagando los intereses. Exactamente. Entonces pagamos y cada vez debemos más. Es la deuda eterna, como vos dijiste. Es un sistema de deuda por el cual los acreedores no quieren que le paguemos. Pero yendo al punto, mira, hoy no sé si lo mandaron a propósito en el Facebook, cuenta, en la guerra con el Brasil, 1826, Sí. tiene la Armada Imperial del Brasil, 31 barcos, barco de guerra lleno de cañones, bueno, todo para hacer mierda a Buenos Aires, todo. Y de este lado estaba el almirante Brown con un barco que era la mitad del barco más grande de ellos, la mitad o menos de la mitad, la tercera parte, y después tenía unos lanchones, 2 o 3 barcos más y unos lanchones que cada lanchón tenía un solo cañón. Bueno, con eso, 10, 12 lanchones y 2 o 3 barcos, se puso ahí en los pozos que ahora está, digamos, tierra firme, pero en ese momento era el borde del Río de la Plata. Entonces dejó venir la escuadra, la Armada Imperial, y con toda la paciencia del mundo se puso el traje de almirante, que todos usaban azules para camuflarse con el color del mal, y se puso rojo para camuflar la sangre y que no se notaban si estaba herido y seguir peleando. Y el segundo jefe no se había afeitado, lo mandó a afeitar al segundo jefe. Usted no es un lumpen, no le dijo lumpen de otra manera, es un soldado de la patria, vaya, afeítese y venga. ¿Para qué todo este tiempo y esa parsimonia del almirante Brown, que encima había nacido en Irlanda, colorado era, de pelirrojo? Para que se acercara, y cuando estuvo a 200 metros, los barcos brasileños se encallaron y no pudieron girar y apuntar los cañones para Buenos Aires. Todos los cañones apuntaban para los costados, para el agua. Los cagó a cañonazo, le hizo mierda la nave insignia, y cuando subió un poco la marea, los tipos se fueron. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, tenemos todo en contra. Brown también tenía todo en contra, pero quería pelear. Acá lo que pasa es que no queremos pelear. Ese es el problema. Entonces siempre hay excusa para no pelear. Como ya lo dijo Fidel Castro, siempre habrá alguna excusa para no luchar. Entonces Che Guevara se equivocó, el otro se equivocó. Y bueno, los pueblos que se resignan a la lucha son pueblos esclavos, pueblos dependientes. Y los pueblos que están dispuestos a luchar, bueno, son pueblos nobles, valientes, y tienen posibilidad. Mira los chinos, ¿cuántos años fueron colonia inglesa y de Europa? Y bueno, se pusieron de pie, lucharon durante 30, 40, 50 años, y hoy son la segunda potencia mundial peleando el primer puesto con Estados Unidos. Lo mismo Vietnam, un país de territorio como la provincia de Buenos Aires, eso sí, el doble de población. Derrotaron a los franceses, derrotaron a los japoneses y derrotaron a los norteamericanos. ¿Por qué? Porque no se resignaron a ser colonia. La patria dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre su ruina. Bueno, ya está.
flameando sobre las ruinas. Esta es la ruina. Un país que en 45 años creció el 8-9%, su Producto Bruto, es un país estancado, que está en ruina, que retrocede su posición entre los países del mundo. Cada vez estamos más atrasados. Antes éramos el 20, después el 21, mañana estamos como el 26, 27. Y vamos a seguir retrocediendo porque, vuelvo a decir, lo dije al principio, el proyecto de los grupos monopólicos, extranjeros y nacionales, los nombro en ese orden porque los extranjeros son más poderosos que los nacionales, es la burguesía nacional, está íntimamente relacionada con el capital financiero internacional. La burguesía nacional es esa, no hay otra burguesía nacional. Hay una burguesía media industrial que no pelea. Bueno, esa clase social que maneja quiere hacer una plataforma de negocios, no quiere hacer un país. Bueno, hay algunos que no nos resignamos a hacer una plataforma de negocio, a lo mejor somos muchos. Lo que pasa es que hay que dar la voz de Aura. Aura es el momento de iniciar la lucha. Y bueno, y que se arremanguen los que estén dispuestos a pelear, y seguramente muchos gauchos que hay en La Pampa todavía van a ir a buscar las boleadoras y vamos a salir a la lucha, como el almirante Brown. Bueno, Daniel, la verdad que cargar las pilas, da entusiasmo escucharte. Pero bueno, hay que seguir discutiendo, ¿no? Eso tenés razón, hay que seguir. Un pequeño detalle que muchas veces se olvida y cuando uno lo dice te dicen que no es. El partido que dirige. ¿El partido qué? El partido que dirige sí. El crecimiento chino es el Partido Comunista. Le guste a quien le guste y le moleste a quien le moleste. ¿Sí? ¿El Partido Comunista qué le pasa? Es el que dirige el proceso en China. El proceso en China. ¿Y es malo eso? No, porque digo, no es un crecimiento mágico, es un crecimiento de un partido político, de una línea política llevada a cabo desde 1949 hasta ahora. Y bueno, algo tendremos que imitar. Yo diría. Algo tenemos que imitar de los chinos de Vietnam. Obvio. Otra vez el Partido de los Trabajadores de Vietnam es el Partido Comunista. Bueno, y que está buenísimo. Si ellos lograron hacer eso, tan malo no debe ser el comunismo. Yo diría que habría que empezar a reflexionar sobre ese punto. El problema de la palabra comunista acá que hay argentinos y ahí estamos haciendo las macanas que se están haciendo. Así que bueno. Bueno, después llamemos socialista por ahora, pero es lo mismo. Claro. Bueno, Daniel, gracias por tu tiempo y tu paciencia y nos mantenemos en contacto y algún día, ahora cuando dicen que yo no le creo, ¿viste? Porque dicen que esto se va en cualquier momento, así que cuando se dé eso, te venía Rodríguez, conversamos y después nos clavamos un asadito, ¿te parece? Sí, ahora vine acá a comer, me invitaron a comer y voy, y digo, si voy a estar esperando el general Rodríguez... Mirá, no, está tirando, me vine a Valentina Alsina a comer, no sé qué van a dar, pero me imagino que serán pastas, no sé por qué. Hoy es 29, compañero, el día de los veteranos del Exacto. norte argentino, del partido de Armando Jaime, ahí, bueno, vamos a comer algo y hablar de cosas viejas para luchar ahora. Exactamente. Nos vemos, Daniel, un abrazo. Un abrazo, hasta luego.